11 de la mañana con 6 minutos. Muchísimas gracias por seguir en nuestra sintonía. Las líneas se encuentran habilitadas 3970-813 y 3970-822. Los miércoles dedicamos un espacio importantísimo al aspecto legal. Hoy estamos hablando de violencia intrafamiliar y hemos invitado a la doctora Joana Ponce Albuquerque, doctora en Derecho y magíster en Ciencias de la Familia, para hablar sobre este tema y para orientarle un poco a la gente qué tiene que hacer si es que hay un caso de violencia al interior del seno familiar. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entendemos que en nuestro país todavía los índices de violencia intrafamiliar son bastante altos, siendo la mujer el principal objetivo o la mayor cantidad de denuncias que se generan son por parte de la mujer, pero también hay un número considerable de hombres que sufren violencia intrafamiliar. Así que, ¿cómo podemos hacer? ¿Cuál es el primer paso a seguir, sobre todo a nivel de la justicia? Bueno, lo importante es saber que la violencia pues se da tanto a mujeres, se da a niñas. Es muy importante visibilizar también este tipo de violencia que se le da además a la mujer, pero además a las niñas. Entonces hay como doble vulneración, como mujer y como niña que tiene derechos pues mucho más protegidos. Y por supuesto se puede dar entre hermanos, entre padres, adultos mayores, a personas con discapacidad y claro, también a los hombres. Lo importante es saber diferenciar la violencia. Yo creo que ese es el primer paso, porque está tan naturalizada la violencia en nuestro país que es muy difícil saber que una persona está siendo víctima de violencia. O sea, minimizamos las situaciones, las dejamos pasar. Digamos que normalizamos de alguna vez los insultos, los malos tratos. Por ejemplo, hay muchas relaciones o familias en las que en cosas tan cotidianas como el celular, por ejemplo, lo revisan, hay acoso. Y son cuestiones que además están penadas por ley, ¿no? Y que no se pueden hacer. O sea, no puedes vulnerar el derecho a la privacidad, no puedes coartar la libertad de una persona. Entonces parte desde un derecho, desde un respeto a los derechos fundamentales, como por ejemplo la libertad. Y esto se puede vulnerar entre todos los miembros de la familia. A la mujer, que no se puede vestir con una minifalda o no puede usar medias negras, o a las niñas que se visten de cierta manera y empiezan los insultos y las agresiones. Y entonces es importante reconocer que todos tenemos este derecho y que este derecho se debe garantizar en la familia, porque es el primer lugar de protección de las personas y es allí donde se deben ejercer, ¿no? ¿Cómo proceder? Le vamos a preguntar de inmediato a la doctora. Primero le vamos a dar el paso a nuestra primera llamada telefónica. Felipe, le escuchamos. Muy buenos días. Saludos Café TV, saludos Vanessa. Una pregunta para la invitada, la doctora Ponce. Yo a través del tiempo, y ya desde hace muchos años, he estado en situaciones de violencia intrafamiliar, a veces de extrema violencia. He conseguido 5 medidas de alejamiento para cercanos. Ante repetitivas agresiones, pues ninguna de las medidas o boletas hizo efectiva por parte de Protección Civil. Pienso que hay algún tipo de distorsión jurídica o tal vez de Protección Civil he reclamado en varias instancias. Además de eso, un conocido mío pues le vi deambulando cerca hace algunos años por donde uno de los agresores se me ha negado alguna medida de alejamiento para esta persona. He acudido a control disciplinario en caso de que haya distorsiones jurídicas. Hay documentos probatorios que he presentado en Fiscalía y también en la Judicatura, ¿no? Pero también debo añadir que ha habido situaciones de provocación e intimidación por parte de vecinos y a veces suspensión de servicios básicos. ¿Qué podré hacer? No sé a quién acudir. Y me parece una buena opción esto de las medidas de alejamiento para las personas que son violentadas, ¿no? Pero en mi caso, pues pienso que ha habido una distorsión de índole jurídico y tal vez de Protección Civil. Esa sería mi inquietud. Muy agradecido y saludos a Café TV. Gracias, Felipe, por siempre estar en nuestra sintonía. Doctora. Bueno, básicamente lo que él tiene que hacer es diferenciar un poco. Existen las medidas administrativas que llamamos, que es básicamente solicitar, en primer lugar, una medida de protección de carácter administrativo, como puede ser en este caso la boleta de auxilio, la boleta de alejamiento. Sin embargo, cuando ya existe esta situación permanente, lo importante es que se siga
siga un proceso judicial. Es decir, que ver si la conducta de su agresora o su agresor se encaja dentro de los tipos penales, dentro de los tipos que están descritos en el Código Penal. Y puede ser violencia física, puede ser violencia psicológica. A ver si hay golpes y ver cuántos días de incapacidad le generan estos golpes, porque en función de esas agresiones físicas, pues se va a juzgar, ya sea como contravención o como delito, en el caso de que existieran agresiones físicas. Pero también puede ser violencia psicológica, es decir, él tiene que necesariamente iniciar un proceso judicial y hacerse un peritaje psicológico para ver en qué grado ha sido él afectado por esta situación de violencia. Entonces ya entramos dentro de un proceso penal en la que ya no solo hay una medida de carácter administrativo, sino que ya hay una sanción, ¿no? Ya hay una pena, hay medidas de reparación integral, es decir, en el caso de que a él se haya visto lesionado tanto en su economía, en su integridad psicológica, se le tiene que reparar. La ley establece precisamente que acompañante a la pena debe repararse integralmente a la víctima de este tipo de violencia, y para ello es importante iniciar este proceso judicial. En el país tenemos unidades judiciales especializadas en violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar, es decir, que existen complejos aparatos judiciales específicamente donde encuentras un equipo multidisciplinario que trata estos tipos de casos. Doctora, para ir a solicitar este tipo de medidas, en el caso de la boleta de auxilio en estas unidades que usted nos comenta, ¿la violencia tiene que ser sistemática, repetitiva, o puede simplemente partir de un hecho que pudo pasar en algún momento? Es la denuncia. Tú tienes que poner en conocimiento de tanto si has venido aguantando, soportando una situación de violencia durante mucho tiempo, o puede ser simplemente un acto de violencia que te generó una afectación psicológica tan grave que te deja incapacitada, por ejemplo, para salir de casa. No hace falta que sea sistemática y que sea durante cierto tiempo. Lo importante es el peritaje psicológico, que se demuestre o que se desprenda del peritaje psicológico esta afectación. Entonces, parte de la denuncia, vas a una de estas unidades, presentas tu denuncia, ya sea escrita o verbal, inmediatamente se activan todos los protocolos. Es importante decir que existen grandes estudios por parte de la Judicatura y del Estado en frenar este tipo de violencia, y tú tienes derecho a que se te atienda con calidad, con calidez, se te proporcione un defensor público, por supuesto, no tienes que gastar en un abogado, se te hagan los exámenes médicos necesarios, se te preste la ayuda, el apoyo, incluso en la primera fase, ¿no? en la fase de acogida de la víctima, que se le dé la empatía necesaria para saber que esto no está bien, claro, y que es realmente una persona que está siendo víctima de uno de los males más grandes de nuestra sociedad, que es la violencia, ¿no? Nos vamos directamente hasta el Valle de los Chillos. Ivonne tiene una consulta para nuestra especialista. Muy buenos días, le escuchamos también a usted. Hola, Ivonne. Buenos días. Yo les decía que hace más de un año yo estaba con un ex policía que era, bueno, una persona agresiva. Me afectó lamentable psicológicamente, intentó 3 veces asesinarme, hasta que me tocó sacar 3 boletas porque ese hombre era terrible. Y lo peor es que el mejor amigo de él es policía en el distrito donde vivo. Entonces, yo estoy viendo después de que me separé de él, me amenazó. Me dijo que él no lo iba a hacer, pero que iba a mandar a personas. Miren, me han hecho de todo, me han hecho realmente cosas horribles. Él ha pagado a personas hasta que me intenten violar. Si no era porque yo corría donde mi vecino, otras veces me persiguen y ya le digo, personas me hacen de todo, entran a la casa, rompen las tuberías. Cosas que los vecinos no hacen nada, aquí no hacen nada, no miran nada, no ven nada. La policía viene, se hace la que se burla de mí y como le digo, no me ayudan nada, cosa que yo estoy sola y yo no sé qué se puede hacer con esos policías porque son amigos de él, vienen los mismos, nunca me dan un parte.
O sea, es decir, se burlan de mí, cosa que ayer la única persona que me ayudó fue un policía, un jefe del distrito de Quito, y me dijo que puedo ir a quejarme de esos dos policías. Pero me pregunta si lo hago, ¿me van a hacer peor de lo que ya me han hecho este año? O sea, ¿qué derechos tengo, qué seguridad tengo? Porque yo ya estoy al final de todo esto. Se imagina por lo que entraron a mi casa, me dañaron tantas tuberías que le juro que una cantidad de $1,000 ha salido de deuda por eso. Gracias Ivonne por contarnos su experiencia. Estamos aquí, esperemos para poder darle una mano. ¿Qué le decimos, doctora? Bueno, primero Ivonne, decirte que no estás sola. Contigo estamos todas las mujeres y te acompañamos y te entendemos esta situación que has estado viviendo durante este tiempo. Decirte que no te canses en la lucha, que guardes la evidencia necesaria de cada acto violento de cada persona, que guardes los nombres, que puedas grabar, que puedas recoger toda la evidencia necesaria para defenderte en el momento en que tú te decidas ya a iniciar un proceso judicial. Si es que no te atiende o si es que existe, si no te atiende la policía más cercana, pues acude a las instancias superiores, pero no te canses nunca de denunciar. Realmente lo peor que puede pasar es que te quedes callada y de que sigas soportando esta situación que va a acabar pues con tu vida y con la de tus hijos. Así que te animamos a que tengas el poder necesario y la valentía necesaria de decir basta a la violencia, y de que en el Estado y a nivel social cuentas con el apoyo de muchísimas personas. Si bien hay personas que hacen daño, hay muchísimas personas buenas en este país que aman la paz y que están dispuestas a echarte una mano. Así que sigue adelante, acude a las unidades judiciales de violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar más cercana y empieza ya este proceso judicial. No te quedes únicamente en la fase administrativa. Yo creo que eso es muy importante, que la cuestión aquí no se soluciona pues únicamente con una boleta de auxilio, sino que tienes que iniciar la denuncia del proceso judicial. Con nombres, ¿no? En este caso, Exacto. Para que no acudan los mismos uniformados, tomarles los nombres, y por eso es muy importante la evidencia. ¿no? La evidencia es fundamental. La violencia tiene un círculo bastante oscuro, ¿no? Te atrapa, no te deja reaccionar, no te deja pensar. Realmente cuando vemos a una persona, pero ¿por qué te pasa esto? Nosotros desde acá podemos verlo claramente, pero ella no ve salida, porque realmente te quita la capacidad de pensar. El miedo paraliza también. El miedo, ¿no? paraliza. Yo creo que vamos a poder seguir respondiendo a casos como este. Tenemos muchísimas llamadas. Gracias a ustedes por la confianza. Entiendo que Andrea también se encuentra en la línea. Muy buenos días. Gabriela. Hola, Gabriela. ¿Cómo está? Muy buenos días. Por hacer una consulta. O sea, yo tuve un caso, o sea, tengo un caso de violencia, pero en sí no es ni con mi pareja. Lo que pasa es que mi hermana tuvo un compadre, o sea, tiene el compadre de ella. Y qué pasa es que tuvimos una invitación una vez a unos 15 años y nos tomamos una foto con el señor al lado, o sea, todos en sí. Y qué pasa que este señor había tenido una expareja y esa persona es la que me está haciendo la vida imposible a mí, y solo por una foto. Me sigue, me acosa, y ahorita tiene la dignidad de coger y escribirle a mi esposo al Facebook de él y enviarle horrores. Saca fotos mías de mi perfil del Facebook. No sé cómo ella hace, pero coge y es como que ella me sacara la ropa, o sea, me pone como el terno de baño, o sea, no sé. Pero créame que sí, es verdad, uno se acaba psicológicamente. Yo lo he hecho porque, o sea, es una persona, para mí necesita ayuda, o sea, porque por una foto me está haciendo la vida imposible. Estoy escribiendo a las personas de mis contactos del Facebook, le localizó a mi hermana, o sea, me ha hecho la vida imposible. Incluso ahorita, si yo salgo, todo, o sea, toda la información le manda a mi esposo, todo, a qué hora salgo, con quién salgo, todo, o sea, ella no me va a dejar en paz nunca. Y es a veces que uno se va a la justicia, pero créanme que yo me he ido ya desesperada porque no me... O sea, imagínense que les diga, yo tengo mis hijos, tengo un chiquito con discapacidad, claro. No puedo ir a las terapias porque me da miedo que me haga algo. Claro que sí. Y es una persona... Gabriela, por honor al tiempo, creo que sí entendimos su situación. Muchísimas gracias por contarnos su experiencia. Esperemos que la doctora pues tenga una voz de aliento para usted también. Muchísimas gracias. Bueno, lamentablemente la violencia no solo se da en las relaciones de poder, esta que llamamos violencia de género, ¿no? En la que por estas relaciones históricas
física de poder, pues un hombre contra una mujer, pues ejerce violencia, sino que también se da entre iguales, la violencia de mujer a mujer. Esta no es violencia intrafamiliar, esta es una violencia con Es otra violencia persona. contra la mujer. En este caso es violencia contra la mujer y una violencia de género, además, porque se la está ejerciendo por el hecho de ser mujer. Es muy difícil que este mismo tipo de violencia se la ejerza contra un hombre, por ejemplo, sino que se la hace por ser mujer, aprovechándose de algunas cuestiones. Yo veo que existe violencia psicológica, violencia simbólica, violencia a los otros miembros de su familia. Sé que tienes miedo, es normal tener miedo, pero el miedo yo creo que te quiere dar un mensaje y es que tomes acción. No te puedes quedar inmóvil ante esta situación. Así que está sufriendo una violencia de género, yo creo que reúne evidencia, toda la evidencia necesaria, que se hagan los peritajes psicológicos. Es verdad que a veces demanda tiempo, pero acude a la Defensoría Pública, ¿Qué procedería a las ahí? juntas ¿Le tendrían que dar cantonales. una boleta de alejamiento? ¿Qué procedería? ¿Qué Bueno, instrumento legal? Básicamente primero denunciar ante las unidades de violencia contra la mujer para que se inicie un proceso. Yo creo que esto es muy importante. Existen las medidas de protección que son importantes, que puede ser el alejamiento, la obligación de no contactar a la víctima, el mantenerse, la prohibición de hacer llamadas telefónicas. Estas son medidas de protección, pero esto no juzgan a la persona que está cometiendo una infracción o un delito. O sea, es apenas el primer paso, denunciarlo, tener las medidas de protección y luego hay que judicializarlo. En el momento que denuncias ya lo judicializas. Okay. Dentro del proceso, en la denuncia te dan las medidas de protección necesarias a la víctima, que puede ser, ya se le notifica al agresor, se le prohíbe que se le acerque a la víctima, se prohíben las llamadas, etcétera, ¿no? La intimidación a ella y a terceros. Exacto. Tiene esta protección ya la víctima y se inicia el proceso investigativo, porque esta persona que está agrediendo está cometiendo un delito y esto no puede quedar en la impunidad. Esta persona tiene que someterse a un tratamiento psicológico, a un tratamiento de control de ira. Si es que tiene que pagar cárcel, lo hará, lo que determine dentro del proceso. Pero es muy importante de que esta persona no se sienta culpable porque muchas veces a la víctima se la culpabiliza, ¿no? ¿Por qué te tomaste la foto? Es lo que le dicen. Claro, ¿Y por qué te tomaste tomaste toma tanta foto? Imagínese durante y entonces, su vida. pero lo peor es que la víctima, como no puede pensar, empieza a sentir que ella tuvo responsabilidad. Claro. Y eso no es así. Eso quisiera que te quede sumamente claro y que sigas adelante. Y también el llamado de atención a la familia para que le respalde, ¿no? Eso también es sustancial en tipos de estas situaciones que podemos estar viendo y que nos han llamado nuestras amigas y amigos televidentes a contar. Una llamada más, por favor, antes de terminar con este segmento. Muchísimos contactos, Johnny. Le escuchamos a usted también. Muy buenos días. ¿Aló? Sí, Hola. Cuéntenos, por favor, Johnny. Sí, Giovanni. Hágame un favor, quería saber cuál es el procedimiento. Lo que pasa es que yo tenía anteriormente una relación. Yo fui maltratado por una mujer, mi expareja. Ella me golpeaba, me lanzaba las ollas, los platos y tanta cosa. Y ella era la primera en decir que quería llamar a la policía, en que yo le maltrataba, que psicológicamente, cuando en realidad era ella la que hacía todo eso. Entonces quería saber cuál es el procedimiento que uno debe seguir, llamar a la policía o dónde irse para... Porque, o sea, cuando ella me golpeaba o me pegaba, ella salía primerito llorando. O sea, decía que yo le pegaba, que yo le maltrataba y todo eso. Cuando no era deber, jamás de hacer la mano. Entonces, ¿a quién creen primero? ¿La policía o donde haya que irse? Entonces, eso quería saber, cuál es el procedimiento, porque ahorita entiendo un poco que más les creen a las mujeres que a los hombres. O sea, por eso me da miedo a mí ir a denunciarle a ella. Gracias, Johnny. Gracias por contarnos. Y lo que comentábamos al principio, doctora, no es una situación exclusiva de las mujeres. Si hay más casos de mujeres, sí, pero también les puede pasar a los hombres. Y frente a esto, también se deriva una pregunta que yo le iba a hacer. ¿Cómo sabe la persona que está en la unidad judicial que esa versión es cierta y qué procedimiento podría hacer la persona a la que le están poniendo la orden de alejamiento de defenderse? Claro, en el caso de que no sea cierta esa versión. Claro. Es importante, bueno, primero a Johnny decirle, bueno, te creemos, ¿no? Te creemos, realmente yo te creo, salvo que la otra persona demuestre lo contrario, pues en principio no hay ninguna razón
como para dudar que una persona pues podría estar mintiendo. Esto es algo que se debe tratar dentro del proceso y, como te digo, con los peritajes psicológicos necesarios. Que no tengas miedo de denunciarlo. Nuevamente, si ves, todas las víctimas de violencia tienen esta característica en común, tienen miedo de denunciar, miedo de que no les crean y desconfianza dentro del sistema, ¿no? Es normal, pues históricamente no se ha dado el tratamiento adecuado, pero yo creo que dentro de algunos años más va a ser como raro hablar de estos tipos, porque si es que nosotros cada vez normalizamos denunciar la violencia, pues vamos a salir de este proceso. Es importante saber que la violencia, como todo juzgamiento de delitos, tiene un proceso penal en donde existen las garantías a los derechos fundamentales. Es decir, se le tiene que notificar a la víctima, al agresor. El agresor tiene que comparecer a la audiencia, va a ser juzgado por un juez de instancia, de primera instancia, y luego, si es un delito, va a ir a un tribunal penal. Es decir, se va a seguir todo el procedimiento como si fuera un delito de asesinato o de robo, de cualquier cuestión. O sea, no por el hecho de ser violencia intrafamiliar o de que sea tu pareja, tiene un trato inferior. No, tiene el mismo procedimiento. Existen los procedimientos de flagrancia, los procedimientos directos, los procedimientos ordinarios. Todo depende del delito. La violencia es un delito. Eso es lo que deben tener todas las personas muy claro, que la violencia no es algo normal, es algo que está penado por la ley y es algo muy grave que se debe denunciar, y que además es gratuito para las víctimas, y tienes toda la protección, todo el apoyo médico necesario, los peritos, personas capacitadas para atender este tipo de delitos, ¿no? Doctora Joana Ponce Albuquerque, muchísimas gracias por estas consideraciones. Creo que nos quedamos con ese mensaje. La violencia es un delito y hay que denunciarlo. Partamos por esa premisa para que empecemos a erradicar y dejar de normalizar estas situaciones de violencia que suceden en nuestro país.